¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Fórum Jurídico Fiscal, el programa tributario por excelencia que emitimos a través de Argentinísima Satelital y todas sus repetidoras a lo largo y a lo ancho del país. Hoy tenemos realmente un programa muy interesante. En el comienzo del mismo vamos a hablar de la organización del Tribunal Fiscal de la Nación. Una voz idónea y además una voz autorizada. Gran esfuerzo de producción para buscar al doctor Ignacio Buitrago, que fue presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, y para hablar de este tema. Lo tendremos en dos notas al doctor Ignacio Buitrago. Esta es la primera, la próxima semana veremos la siguiente. Vamos a hablar, como decía, de la organización del Tribunal Fiscal de la Nación y nos parece muy importante que todos los colegas tomen referencia de esta nota. La pueden volver a ver en nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar porque tenemos una instancia para recurrir en caso de que no estemos conformes con la resolución del juez administrativo. Esto es muy importante para todos los profesionales que siguen el programa. Me parece que Fórum Jurídico Fiscal arranca de muy buena forma. El doctor Ignacio Buitrago aquí en el programa. La ley 27430 también modificó la ley de procedimiento. Y dentro de las tantas cosas que modificó en la ley de procedimiento, también hay algunas reformas al Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Qué mejor para hablar de ese tipo de reformas, por lo menos las más destacables, que hablar con un expresidente del Tribunal Fiscal de la Nación? ¿Con quién estamos hoy? Hoy estamos con el doctor Ignacio Buitrago, alguien muy conocido, digamos, es mutuo el conocimiento hace mucho tiempo, y le agradece Fórum Jurídico Fiscal que estés otra vez con nosotros, Ignacio. De nuevo hoy acá. Jubilado. Hoy felizmente jubilado. Felizmente jubilado. Disfrutando de los nietos. Exactamente. Ahí está. Hay uno solo, hay otro en camino. Muy bien. Ahí está, muy bien. que es lo más importante. Exactamente. Bueno, y yo vine cuando estaba el proyecto de reforma al tribunal. Exactamente. Acá estuvimos charlando contigo de eso. Sí. Bueno, ahora es ley. Ahora es ley, algunas cosas salieron bárbaras, otras no tanto. Pero bueno, creo que en general fue una Si buena tuviéramos reforma. que hacer, digamos, un resumen de lo que es lo más destacable de ese tipo de reformas que se han dado en el Tribunal Fiscal, ¿cómo lo podríamos sintetizar? Mira, yo creo que la reforma tiene dos grandes conjuntos de normas vinculadas al tribunal. Una que hace la organización y funcionamiento del tribunal como institución y otras normas de carácter procedimental. Yo creo que es muy importante esta reforma para el tribunal. Yo creo que debe considerarse como un punto de partida, primero por el objetivo de la reforma, que es básicamente fortalecer institucionalmente al tribunal y darle de herramientas para que sus pronunciamientos sean de la manera más rápida posible. Agilidad. Y a eso, mira, yo creo que las actuales autoridades, hablo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, de la Secretaría, le ha dado un impulso fenomenal al tribunal. Yo creo que es un gran momento para que el tribunal lo aproveche. Bueno, Edelstein es un conocedor, Sí, ¿no? Es un claro. conocedor. Pocas veces he visto las ansias de mejorar al tribunal y en forma concreta, ¿no? Sí. No, la verdad, creo que es un momento Es decir, histórico más allá para de el los tribunal. resultados, tenemos que decir que el subsecretario, ahora secretario de Ingresos Públicos, verdaderamente es un trabajador. Sí, Es un sí, me trabajador consta. del Me consta y ha hecho una reforma muy clara con esos objetivos. Ahora, claro, las instituciones son compuestas por personas. Exactamente. Por eso digo, es un momento histórico como para aprovecharlo, ¿no? Bueno, en lo que hace a la organización, ¿qué podés destacar? Mira, hay varias normas de la organización y funcionamiento. Una quizás, creo yo, de las más importantes es que se modificó la estructura del tribunal. Es decir, antes de la reforma había una presidencia y tres secretarías generales, una administrativa, otra impositiva y otra aduanera. Ahora la reforma introdujo la figura del administrador, del coordinador general, como modo de
aglutinar aspectos que en cierto modo estaban afuera de quien ejerce la presidencia. Y te puedo dar mi experiencia personal, ¿no? Yo fui 9 años presidente del tribunal y lo sufrí. Claro. Vos sabés que el presidente del tribunal se elige de entre los vocales del tribunal. Es decir, que los vocales que son nombrados presidentes tienen en realidad una doble función. Como presidente, todo lo que hace la parte administrativa, etc. Y además ejercer la vocalía labor jurisdiccional. Claro, la vocalía. Y muchas veces los vocales, sobre todo vocales que no tienen versación sobre aspectos presupuestarios, licitatorios, de régimen de personal, muchas veces se ve desbordado en esa función. Claro. Entonces, una figura como el coordinador, que es un funcionario especializado en todos estos temas presupuestarios, licitatorios, de toda la compleja trama de resoluciones administrativas, etc., yo creo que es un gran avance. Claro, y no le saca el eje de lo que tiene que hacer al presidente, que también tiene que ejercer la vocalía. Claro, y que tiene que ejercer la representación general. Además, yo creo que se ha dicho, y lo ha dicho el actual presidente del tribunal, y yo no estoy para nada de acuerdo con ello, que fue como quitar la independencia al tribunal. Y yo creo que lejos de eso. No, al contrario. La independencia está vinculada con la parte jurisdiccional del tribunal. Lo que le da es un administrador. Exactamente, lo que le puso es un administrador. Y aparte no le quita, es como una suerte de asesoramiento al presidente. Lo suple al presidente, porque en definitiva la última palabra la va a tener el presidente. Pero con el aval de un funcionario especializado en temas presupuestarios, etc. O sea, y en la parte de procedimiento propiamente dicho, vos dijiste hay dos lados. Uno que tiene que ver con la misión y funciones, y otro que tiene que ver con la parte procedimental, el funcionamiento. La idea, porque no nos olvidemos tampoco que en el tribunal está suspendida la intimación de pago por el solo hecho de apelar una resolución administrativa. Entonces, como decíamos recién, lo que se trata es de acortar plazos. La ley ha procurado cortar plazos para el ofrecimiento de prueba, para la producción en sí misma de la prueba, para los alegatos. Es decir, fija pautas temporales. Digo, bueno, una vez elevado a sala, hay que hacer esto en 10 días. Todo eso es muy bueno y el objetivo es muy bueno. Lo que sí tengo que necesariamente darte la otra cara, que es, si acortamos plazos y exigimos más, también se le debe dotar al tribunal de una dotación humana y tecnológica acorde con eso. Porque si yo acorto plazos y al mismo tiempo no le doy una estructura idónea... Sí, en material humano, digamos. En materia humana porque eso es el complemento necesario. Ahora, ¿vos pensás que tendría que tener más salas o más personal? Yo creo que tendría que tener más salas el tribunal. Yo creo que tendría que tener más salas y más personal al mismo tiempo, porque cada vocalía son 4, es el vocal, el secretario, un relator y la tipiadora, digamos. Sí. O sea que es muy poca gente. Y otra cosa que y yo creo que se está trabajando y muy bien es fortalecer la carrera administrativa. Bueno, porque eso es básico, pero en toda la administración. En toda la administración se maneja con contratos. Y los contratos, ¿querés que te lo hablamos el año pasado? Yo creo que los contratos son pan para hoy y hambre para mañana. Exactamente. Porque el tribunal especializa a determinados empleados y después se van, porque evidentemente son cargos precarios. Mirá, no hablando del tribunal fiscal propiamente dicho, sino hablando de lo que es la carrera administrativa en sí, Francia tiene estructurado su Estado, hasta subsecretario de Estado tenés que ser de carrera. Los cargos políticos recién empiezan en las secretarías, el nivel que sería equivalente a nuestra secretaría. Bueno, esto le haría muy bien a nuestro, por supuesto, administración nacional, ¿no? A la administración. De estímulos y de recompensas. Exactamente. Si no hay carrera administrativa, no hay estímulo. Si todos los empleados se designan porque es amigo de sutanita o futanita, y no hay una carrera administrativa donde se demuestre capacitación, ganas de estudiar, de mejorar. Y eso también va a mejorar las vocalías. Y obviamente mejora, por supuesto.
Por supuesto. Bueno, mira, el tiempo en televisión es tirano. Es nuevo eso. ¿Viste? Esa frase me y pareció soy bien. original. Sí. Así sí. que, Ignacio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, pero me gustaría seguir charlando contigo de este tema. Nos quedaron muchos puntos en el aire y me gustaría volver a hablar con él. Porque quisiera, cuando me invites de vuelta, tocar dos temas que fueron, o tres temas que fueron tratados muy bien por la reforma. El sistema de selección de los vocales, que ahora en vez de ser meramente por antecedentes, es por concurso y oposición, es decir, como el examen, como la justicia, que eso le otorga una transparencia terrible. Una contra o una crítica que es que el Congreso no receptó el proyecto de integrar salas aduaneras con profesionales en ciencias económicas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Fue el anteproyecto y el Congreso no lo aceptó como tal. Y yo creo que esos son errores que... Y otra cosa fundamental, ahora se ha puesto más énfasis en constituir delegaciones fijas al tribunal en el interior del país. Que eso da para dar, si querés, toda una charla, pero me parece que eso hay que resaltarlo. En la ley está. Gracias. Gracias. Volvemos al piso. Muchas gracias, así es, vamos a comenzar con este bloque de qué pasó en la semana porque tenemos una noticia importante para los trabajadores autónomos en este caso porque la AFIP subió a su sitio los nuevos valores. Como consecuencia del dictado de la resolución 10/18 por parte de la Secretaría de la Seguridad Social, que estipuló un 6,68% el índice de movilidad de las jubilaciones para septiembre, se ajustaron las cotizaciones a ingresar por los trabajadores autónomos. Los mismos ya fueron publicados en la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se trata de los importes ajustados que deben ser ingresados mensualmente por trabajadores independientes con destino al régimen de la Seguridad Social. Los nuevos montos se aplican a partir del periodo devengado septiembre 2018, cuyo vencimiento opera en octubre. Vale destacar que dichas cotizaciones regirán hasta el mes de noviembre con vencimiento en diciembre y luego va a venir un nuevo ajuste. A partir de este año, debido a las modificaciones realizadas al índice de movilidad de las jubilaciones, los valores que deben abonar los autónomos se incrementan 4 veces al año, esto es en marzo, junio, septiembre y diciembre, en el mismo porcentaje que el aumento de los haberes previsionales. Una noticia importante, como lo decíamos, para los trabajadores autónomos en este caso. Queremos cerrar este bloque de qué pasó en la semana, agradeciendo por supuesto a la gente de Estancias en calle Avellaneda y Portal Santiago del Estero. Hacemos una pausa, pero ya venimos con más Fórum Jurídico Fiscal. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal, ya hemos transcurrido la pausa. Ustedes vieron el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero trabajando para el matriculado. En la continuidad del programa vamos al encuentro del doctor Sebastián Domínguez. Finalmente se reglamentó el IVA, la devolución del IVA en los bienes de uso. Nota muy importante, lo vemos al doctor Sebastián Domínguez en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, acá estamos con el doctor Sebastián Domínguez. Una vez más, un amigo de la casa también, porque ya se está haciendo bastante recurrente la presencia del doctor y nosotros estamos muy contentos que estés con nosotros, Sebastián. La verdad, sí. Bueno, muchas gracias Ricardo por esta invitación. Para mí es un placer también estar acá. Qué bien que nos dejas. ¿Sabes qué? Salió el decreto 813 reglamentando, bueno, las reformas del impuesto a valor agregado. Toca bastantes reformas y también, por otro lado, deroga un decreto y mete su texto dentro del propio texto del 813. Vamos a tratar de clarificarlo en la medida de lo posible. ¿Qué te parece? Sí, sí, dale. Perfecto. Yo diría, primero, servicios digitales. ¿Qué se modificó o si no se modificó nada de trascendencia? Con el nuevo 813, ¿no? Al hacer ese traspaso de textos. Sí,
Un poco, bueno, lo que se hizo con el decreto fue incorporarlo. Este decreto lo que hace es modificar el reglamentario de la ley de IVA y entonces se deroga el decreto anterior de servicios digitales y se incorpora toda la normativa al decreto reglamentario de IVA y no tiene grandes modificaciones. No tiene modificaciones en realidad, excepto que se incorpora algo nuevo, que es que al parecer quienes realicen el hecho imponible, digamos, de estos servicios digitales, donde el prestatario es un consumidor final, un exento o un monotributista, por ejemplo, ese exento o monotributista, el nuevo decreto le daría la posibilidad de que si efectúa operaciones de exportación, pueda pedir la devolución del IVA de los servicios digitales. Es una novedad, porque hasta ahora los que pedían el IVA eran los responsables inscriptos. Claro. Pero si fuera inscripto el prestatario, no encuadraría dentro de este hecho imponible del artículo primero, inciso E, sino que encuadraría en el inciso D. De importación de servicios. De importación de servicios, y entonces un inscripto, por más que realice operaciones exentas en la Argentina, no pediría la devolución por este hecho imponible, sino por el otro. Además, bueno, debería pedir por todo lo demás. Por todo lo demás también, todos los insumos, todos los gastos vinculados a la exportación. Esto es una novedad. Veremos qué establece la reglamentación de la FIP. Otro aspecto que se ve ahí es que finalmente limpiaron todos los artículos que tenían que ver con responsables no inscriptos también. Exacto, derogaron todo, aprovecharon para derogar todos esos artículos que ya no tenían vigencia. Bueno, la verdad que como sé que hay otros temas, porque está el tema de responsables sustitutos, está el tema del recupero del saldo a favor en los casos por compra de bienes de uso, me gustaría que esta charla la dediquemos a ese tema, al tema de devolución del IVA contenido en las compras de bienes de uso. ¿Cómo quedó entre la ley y el reglamento? Claro. Bueno, los contribuyentes que han invertido durante este año, desde el mes de enero, estaban esperando la reglamentación de este régimen de devolución que incorporó la ley de reforma tributaria, porque están en condiciones quizás de pedir la devolución y no estaba ni el decreto ni la resolución de la FIP. Se da un paso adelante con el decreto. Digamos, ahora solo faltaría la reglamentación de la FIP. Pero este decreto reglamentario no aclara o no brinda certidumbre en algunas cosas que puede hacer que conspire contra el régimen. Ajá. ¿Por qué? Digamos que el régimen opera si un contribuyente invirtió en bienes de uso y el crédito fiscal o el impuesto que le facturaron está en el saldo a favor técnico transcurridos 6 periodos fiscales, puede pedir la devolución en efectivo. No puede pedir la acreditación contra otros impuestos o la transferencia, solo devolución. Solo devolución. Entonces, quienes invirtieron en enero de este año 2018, y mantiene ese saldo a julio, ya estaban en julio en condiciones de pedir la devolución, pero no había reglamentación. Ahora está el decreto, como decía, y falta la resolución. De hecho, le están corriendo la fecha de inicio. Exacto, la posibilidad de pedirlo. Hoy todavía no se podría pedir, salvo que uno inicie alguna acción en base a algunos antecedentes, como FM Comercial, el fallo de la Corte, quizás tratando de pedir la devolución sin la reglamentación. Pero bueno, eso es otra cuestión. Digamos que si uno lo quiere hacer por las normas reglamentarias, no estaban. Pero ¿qué pasa con este régimen? Y no es aclarado por el decreto. Puede haber, digamos, uno pide la devolución a partir de que mantiene ese saldo a favor por 6 periodos fiscales y después tiene que aplicar la devolución a las diferencias entre débito y crédito fiscal en los próximos 60 periodos fiscales, o sea, 5 años. Entonces, ¿qué puede pasar? Que hace una empresa, que es una startup, por ejemplo, muy común, que hace inversiones importantes en bienes de uso al inicio, pide la devolución porque se da esta condición, pero resulta que al año o a los 2 años deja de operar y nunca tuvo más débitos que créditos. Entonces, ¿ahí qué pasa? Tiene que devolver el importe, restituir lo que les habían devuelto. ¿Y le cobran intereses? Y según la ley, corresponderían intereses. Entonces, era bueno que el decreto aclare que los intereses corren, por ejemplo, desde la fecha en que hay obligación de restituir el crédito hasta que se restituya, pero no desde la fecha de la devolución que hizo el fisco al contribuyente. Eso no está aclarado. Incluso el decreto establece que el fisco puede aplicar una multa hasta el 100% del impuesto no aplicado a esas diferencias entre débito y crédito. Sí, multa, es verdad. Con lo cual, una startup se podría encontrar con que pide la devolución y resulta que si después deja de operar y
tiene que devolver el 100% más intereses, que la ley no aclara qué intereses son, si son los resarcitorios de la ley de procedimiento o no, el artículo 37, y ahora el decreto delega en la AFIP el tema de reglamentar este tema de los intereses. Y además se puede encontrar con tener que pagar una multa del 100% de lo que le devolvieron. Por lo cual, si esto no se aclara en la resolución de la AFIP, que no tendría facultad la AFIP para reglamentar eso, lo debería haber hecho el decreto por lo menos. El decreto reglamentario, claro. Va a conspirar contra ese pedido de devolución. Puede haber muchas empresas que decidan no pedir por la contingencia de qué va a pasar de acá a 60 periodos fiscales, si van a poder aplicar o no la devolución. Sí, claro, eso es... Más con el contexto actual económico. Sí, yo creo que sí, que son, que son intereses resarcitorios, con lo cual estaríamos hablando de un 36% anual. Exacto, sí. ¿No? Sí, sí. Incluso otra cuestión negativa que reglamenta el decreto es cuando alguien pide la devolución, digamos, hay exclusiones subjetivas. Por ejemplo, si una empresa quiere pedir la devolución y el presidente tiene un proceso penal por evasión simple, digamos, y se hizo el requerimiento de elevación a juicio, no puede pedir la devolución. Eso está claro. Uno analiza si están o no en las exclusiones subjetivas, si lo pide o no lo pide. El problema está que uno lo puede pedir y después que eso suceda 2 años después o 3 años después. Incluso el director de la compañía que está en esta situación, quizás no está en esta situación porque la compañía evadió un impuesto, sino porque lo hizo otra compañía donde él también es director. Y ahora, ¿qué es lo que reglamenta el decreto? Que se produce la caducidad del beneficio, con lo cual la empresa tiene que devolver el importe que le habían, restituir el importe que le habían devuelto. Con todas completo. Las consecuencias que vos acabas de explicar. Completo incluso, no la parte que todavía no aplicó a esas diferencias entre débito y crédito, sino la totalidad que le habían devuelto. Y ahí la empresa puede decir, bueno, este director no es que está procesado, tiene este problema por operaciones que hizo la empresa, sino por otra empresa que no tengo vinculación. Bueno, no importa. La caducidad, exactamente, la caducidad opera. Exacto. Sebastián, clarísimo, crítico, pero bueno. Bueno, gracias. Te agradecemos mucho desde Forum tu presencia. Muy bien, continuamos. Hoy estamos realmente con muchísimo programa. Vamos al doctor Ricardo Ferraro, recategorización, régimen simplificado. Una columna muy interesante. Lo vemos a nuestro productor periodístico en Forum Jurídico Fiscal. Los contribuyentes del régimen simplificado de ingresos brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan hasta fin del mes de septiembre para poder realizar la recategorización si es que han tenido alguna variación en su situación respecto de los parámetros que marca las escalas del régimen simplificado. Desde ya no es el monotributo, estoy hablando solamente del régimen simplificado como impuesto local de ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires. Y si bien son muchos los que pueden estar dentro de este esquema de tributación, desde ya que lo que voy a decir solamente rige para este tipo de contribuyentes. Lo que hay que tener en cuenta en estos casos, si bien es cierto que hay que tener en cuenta la superficie afectada a la actividad, los kilovatios o la energía eléctrica consumida, hay que tener en cuenta que ahora las categorías son 8. Después de la modificación en el Código Fiscal para el presente ejercicio, las categorías pasaron a ser 8. Y el máximo de ingresos, que tal vez sea el parámetro sobre el que hay que tener más atención, es de 700.000 pesos, cuando antes era de 400.000. Es decir, que el abanico de posibles sujetos de este régimen simplificado, bueno, se ha ampliado de alguna manera. Lo que sí hay que tener también en cuenta es que respecto del año pasado,
Antes las categorías estaban divididas a su vez en quienes pagaban la alícuota del 3% y quienes pagaban la alícuota del 3,5%. Bueno, ese requisito también ha desaparecido en el Código Fiscal para 2018. Esto quiere decir que hay una mayor amplitud para la recategorización y por otro lado es mucho más plano la aplicación del régimen simplificado. No hay que olvidar y repetirlo que quien no haya variado su situación no tiene obligación de recategorizarse, porque en realidad sigue del mismo modo, es decir, no tiene que hacer nada, igual que en el monotributo nacional. Bueno, recuérdenlo, hasta fin de septiembre, los sujetos del régimen simplificado de ingresos brutos de la ciudad de Buenos Aires tienen tiempo para cambiar de categoría en el caso en que haya variado su situación. Muy bien, nos estamos despidiendo, ya no tenemos tiempo para más. Les agradezco su presencia allí del otro lado y los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.